Ahí llamas al aire. Yo creo que ya, ¿verdad? No, todavía está terminando de configurar este berraco. Me pongo a escuchar las canciones. Ah, sí, ya. Ya Listo. estamos. ah, Casi se me va. Es- Eh, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto de Lewis. Tuvimos un pequeño retraso ahí por problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos como lo estamos haciendo cada martes, donde venimos tratando el texto de Jay Hillman, Reimaginar la psicología, o en inglés Revisionar la psicología, que venimos tratando ya va a ser casi 2 meses, esta es la séptima semana, donde bueno, donde al principio entonces estuvimos tratando lo que fue el prefacio, después algo de la introducción y ya nos empezamos a meter como en las imágenes fundamentales de este texto, donde en el primer momento, en 4 secciones seguidas, estuvimos tratando lo que fue la imagen de se me fue, de personificar o imaginar cosas, donde, bueno, donde estuvimos delucidando, destilando los diferentes, pues, modos de cómo la personificación ha sufrido tras varios cambios a lo largo de la historia, cómo se la ha negado, cómo a lo largo también el mismo cristianismo, también por allá de la Edad Media se le negó mucho, como lugar solamente para una supremacía de la conciencia monocéntrica. Bueno, y cómo también tanto en el desarrollo de la psicología, de las diferentes psicologías, también han buscado despersonalizar al sujeto, han buscado como llevarlo nuevamente a un centro de normalización, de una única forma de personalidad, de estar en el mundo y rechazando estas otras formas de personalizar que tiene la psique o lo confunden con personalismo o con otras formas de negación, pues que eh, Hillman denuncia esto como el negar el alma en las diferentes manifestaciones que tiene, que no es solamente una conciencia monocéntrica, sino que tiene infinidad de centros. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, John, y muy buenas noches a todos. Pues sí, como tú bien dices, terminamos el primer capítulo, apenas la sesión pasada, y pues nos metimos un poco en la dinámica que maneja Hillman para este libro y para toda su psicología, en donde le da, le- hace énfasis en la primacía que tenemos que darle como psicólogos al fenómeno que se nos presenta, en este caso la imagen, que es la representación más fidedigna que tiene el alma para manifestarse, y cómo tenemos que observarla como si fuera un sujeto en sí mismo, ¿sí? Pero no un sujeto que sea proyección de nuestra propia subjetividad, sino un sujeto por cuenta propia, con un pensamiento propio, con una autonomía propia, con necesidades propias y con un esquema de identidad eh, que solamente le pertenece a él y no a nosotros. Entonces, desde ahí, nosotros trasladamos el centro de la psicología hacia el sujeto imaginal, es decir, hacia la imagen y hacia el alma como el proceso de construcción continua de la realidad a partir de imágenes, ya no de la persona, ¿no? La psicología hasta ahora se ha construido en base a la idea equivocada de que hay un sujeto y que ese sujeto es un sujeto único que engloba el proceso psíquico como el centro del mismo. Pero con Hillman vemos que la situación es muy diferente y muchas fantasías como la unicidad, como el crecimiento, como la identidad, eh, giran alrededor de un concepto que no es abierto, que no es consciente y que es la primacía del ego de la época moderna. Ahora, fíjate que puede surgir el malentendido, John, de que cuando decimos ego psicología, que cuando hablamos de la hegemonía del ego y perdón, déjame, ahí está. Y es, y de alguna manera lo contrastamos con una psicología centrada en el alma como proceso, nosotros podríamos estar diciendo
o podría parecer que estamos satanizando al ego como una entidad eh, contraria al quehacer psicológico. Pero no, o sea, no es una cuestión de satanizar al ego. O sea, realmente aquí no estamos diciendo que el ego tendría que desaparecer o que matemos al ego, como muchas soluciones trascendentalistas sí dicen. Lo que estamos diciendo nosotros es, Sí, no, y no nosotros, sino Hillman, porque precisamente estamos hablando desde el libro de Hillman, es que durante somos una cultura y somos psicólogos inconscientes de ese papel primordial que le damos al ego, ¿sí? Un papel en donde al ego, ¿sí? Como esta imagen, este, monocéntrica, la cargamos con un montón de ideales, fantasías y responsabilidades que no le pertenecen. Eso hace nuestras vidas como sujetos un poco más pesadas, un poco más complejas y más complicadas, porque no permitimos que todos los otros niveles de nuestra propia experiencia emerjan y no nos permitimos experimentarlos. Entonces, por lo tanto, nuestra conciencia del mundo y nuestra conciencia de nosotros mismos está separada de el pensamiento de esos procesos que están ahí latentes y que ocurren a pesar de nosotros, ocurren a pesar de que no los sepamos y de que no los veamos, pero nosotros y nuestra atención solamente está centrada en uno solo de esos elementos. Y lo peor de ello, John, es que no lo sabemos, es decir, no nos lo confesamos, no somos conscientes de esa situación. Entonces, el ego carga con todo el peso de del quehacer psicológico, de los procesos psíquicos como una imagen. O sea, esta hegemonía no le hace ganar nada al ego, al contrario, lo debilita cada vez más, lo hace presa de la masificación y presa de la manipulación. Un ego, por ejemplo, en nuestra época moderna, al que se le dice que tiene que ser el encargado del crecimiento personal, del control de las emociones y de la construcción de la identidad, o sea, es un ego al que se le está poniendo en la fábrica a trabajar horas extras y bajo ¿cómo se llama? El estigma de que es su culpa y es su responsabilidad. Esto, por ejemplo, en los libros de Byung-Chul Han, lo podemos ver muy bien cuando él afirma que mientras más cargamos a la persona de importancia, más la hacemos perdón, la convertimos en un objeto manipulable del sistema económico en el que nos encontramos. Porque entonces ya el peso, la responsabilidad que se le pone encima es una responsabilidad que ni siquiera le corresponde al ego. Es una responsabilidad que en muchas ocasiones viene de las propias circunstancias, tanto culturales como económicas. Ujú. Es decir, el sujeto no es responsable de sí mismo en la totalidad, ¿eh? O sea, el sujeto es responsable de sí mismo en una parte pequeña donde le toca, pero una gran parte de lo que tiene que vivir no lo escoge él. O sea, no está, no lo elige. Hay un montón de cosas que no podemos elegir. No podemos elegir, por ejemplo, salirnos ¿cómo se llama? De esta era tecnológica. No podemos salirnos de este esquema económico capitalista, aunque queramos. económico. Y habrá quien se vaya al campo, o se vaya a la playa, o se vaya a la selva a vivir de esta Do- manera 1 o 2 años o quizá más, pero de todos modos, la contaminación, ¿sí? Las redes, la explotación de la selva, lo van a alcanzar algún día. Y estos son fenómenos modernos de los que no podemos escapar realmente. Nadie es inocente ya de esta situación. No podemos salirnos de esa parte. Entonces, no es un alegato contra el ego. O sea, al contrario, es un proceso de poner en el centro de la psicología aquello que tiene que ser su centro y dejar de cargar al pobre ego, ¿sí? De esta responsabilidad ingente
que no le corresponde. Sí, fíjate que Byung-Chul Han en relación a eso dice que ya no nos explota el sistema, sino que nos autoexplotamos nosotros mismos. Y eso tiene que ver entonces con toda esa carga que vos estás diciendo, entonces, que viene entonces desde lo económico, desde lo político, de ese crecimiento personal. Vuela, sé tú mismo, sé libre, sé responsable, sé independiente, sé lo que tú quieras ser, estudia, trabaja, consigue, etcétera, etcétera, que hasta cierto punto no tiene nada de malo tampoco, pero como bien en su momento también ante estas psicopsicologías, no es que nosotros estemos satanizando al ego, como estaba mencionando al ego, sino que precisamente hay que saberle darle lugar a lo que le corresponde al ego y a lo que le corresponde al alma, que son procesos, aunque son muy complicados, que si se descargan sobre el ego, va a tender a sufrir muchísimo más de la cuenta, va a tender a desbordarse muchísimo más, va a tender entonces que a sufrir de las mismas patologías que aparecen ahí mismo, porque él no las elige, se ponen, pero entonces por estar tan acarreado en lo que se le demanda constantemente, entonces va a encontrar un momento que va a colapsar, que no va a poder más. Entonces llega lo que es la terapia cognitiva conductual, el humanismo, la psicología transpersonal, la psicología junguiana, la arquetipal también, y llegan entonces otras como a reestructurar otra vez a ese yo, a ese ego que tú puedes ser feliz, ve cada vez más hacia adelante, pero que eso constantemente es como un error muy exageradamente frenético, paranoico, cruel, acelerado, ansioso, de que realmente el ego tiene que soportar toda esa carga y vivir siempre en función de eso. Y ahí es donde y ahí es donde realmente también Hillman también pone como centro también de que la psique no es monocéntrica, de que el ego no solamente puede acarrear con los procesos del alma, sino que el alma también sigue sus propios procesos y sus propias circunstancias también. Nosotros también somos unos simples servidores frente a esos fenómenos del alma. Entonces, es también poderle darle lugar muy merecidamente al ego. Aquí no se está satanizando esta función, sino es como darle el lugar que él precisamente se merece, lo que a él le corresponde, lo que él en su capacidad puede responder, porque como está mencionando Alejo, hay algo que lo excede que no le corresponde a él. Como está mencionando, nosotros quisiéramos cambiar el sistema, los sistemas políticos, pero eso es algo que se nos impone, la cultura es algo que se nos impone, cambiarla no podemos. Entonces, muchas veces, por más que queramos escapar de este tipo de fenómenos, es imposible porque está ahí. Pero ahí es donde como nosotros, dentro de este trabajo psicológico y de mirar cuáles son y de cuáles son esos procesos que tiene el alma, podemos ser conscientes de lo mismo, estar a la altura del mismo, pero también bajo un grado de conciencia y de humildad, de decir, esto es lo que me corresponde a mí, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que le corresponde al alma, hay que mirar ella hacia dónde se dirige, hacia dónde va su proceso, que también es muy importante porque eso también es como un llamado de atención, de alerta y de cuidado también al fenómeno, no solamente en volcarnos en nosotros mismos, en ser sujetos de autoexplotación, de rendimiento, de conócete a ti mismo, de desarrollate, sino de un sujeto cuya conciencia también abarca unas limitaciones, unas capacidades y unos retrocesos que también son necesarios para mantener cierta distancia, es decir, que me posibilite a mí contemplar lo que pasa en el devenir constante del alma, pero también contemplar en el devenir que me corresponde a mí como sujeto, como un ego que está también al margen también y atento de las situaciones. Así es, exactamente, ¿no? Fíjate que en ese sentido, con lo que decías, una psicología centrada precisamente en el proceso del ego, en la imagen del ego solamente, y además sin advertirlo, tiene ¿qué será? Tiene la ganancia, o sea, una ganancia muy tergiversada de convertir al sujeto en un sujeto neurótico. Es decir, no es que el sujeto neurótico vaya a la terapia o acuda al psicólogo
para librarse de su neurosis, sino que más bien el paciente que va a terapia y que y que acude a un psicólogo es puesto al servicio de una neurosis mayor, es decir, la neurosis de la propia psicología, la neurosis del proceso psicológico, que es algo que nosotros, de lo que no somos conscientes tampoco como psicólogos, porque también sufrimos de la misma, también estamos ahí en ese proceso. No somos, no nos comentamos a nosotros, no vemos realmente el terreno en el que estamos parados, pero la psicología, como la construcción, como una construcción cultural que sostiene al ego, ¿sí? Perdón, que sostiene la importancia del ego y que no confiesa ese sostenimiento, lo que va haciendo es convertir a las personas en entes neuróticos que también, a los que también les ofrece curación, ¿no? Es un negocio redondo esta situación Sí, y del que sí, no nos damos cuenta. Obviamente no es tampoco se trata de decir que los psicólogos o los psicoterapeutas somos el diablo, ¿no? Lo que pasa es que no pensamos, es decir, somos inocentes en ese sentido. Inocentes no en el sentido de inmaculados, sino de que nuestro pensamiento es limitado. Y precisamente nuestro pensamiento es limitado porque no estamos acostumbrados a pensar profundamente los temas. No estamos acostumbrados a ir más allá de lo que de lo que se nos dice que tenemos que hacer. De repente, por ejemplo, nos encontramos con un conjunto de técnicas o métodos que nos satisfacen y ante los cuales nosotros encontramos ya, por ejemplo, un alivio personal, ¿sí? Encontramos la expansión de nuestra propia conciencia, una experiencia subjetiva que nos llena de alegría, de gozo y quizá de conocimiento, y entonces no pensamos más allá, nos quedamos con eso, porque para nosotros es suficiente con el sentir, con el emocionarnos, con el poder ver grandes imágenes primordiales y entrar en contacto con lo luminoso, pero nunca pensamos más allá. ¿Dónde está sentada esa situación? Fíjate, por ejemplo, yo algo que también no dice Hillman directamente, pero que nosotros suponemos, y que yo creo que también Hillman supone cuando escribe estas situaciones, es que tenemos ya una visión de la conciencia bastante compleja en términos históricos como psicólogos, o tendríamos que tener. Algunas de las grandes críticas que se le hacen a Hillman y que más tarde se le harán a Gehrig sobre todo, es este proceso de historicidad en la conciencia. Es decir, la mayoría de los psicólogos sienten, y de los psicoterapeutas sienten que la conciencia ha sido igual, o sea, que en la edad de piedra, en la Edad Media, ¿sí? En la Revolución Industrial y ahorita, el hombre pensaba igual, es decir, sus estructuras de pensamiento eran las mismas. Y por lo tanto, lo que le funcionaba al griego, ¿sí? O sea, las imágenes del griego, los mitos griegos, los remedios sí. griegos, los rituales de Eleusis, pueden ser aplicados otra vez a nuestra época, ¿sí? En su mismo sentido, porque seguimos siendo los mismos. Ajá, porque la conciencia está intocada por la historia porque no hay cambios en esa situación, lo cual, fíjate que a mí me parece muy bárbaro en la cuestión de los psicólogos, porque los psicólogos tenemos ahí grandes materiales para revisar la historia de la conciencia. A ver, junguianos, tenemos nosotros de primera mano, tenemos Origen e historia de la conciencia de Eric Neumann, ¿no? Sea, ahí está, ese libro es básico y nos muestra cómo la conciencia ha ido cambiando, ¿sí? De estar metida en un mundo urobórico, completamente, ¿cómo se llama? Atrapada en el mundo de lo materno y se ha ido liberando. Esto no solamente es una metáfora, esto es un proceso en donde la conciencia, ¿sí? Ha ido cambiando sus propias estructuras y su forma de verse a sí misma. Los griegos, por ejemplo, no tenían palabras no tenían palabras para algunos colores. Por ejemplo, el azul no existía, ¿no? Ahí hay 2 libros que yo les recomiendo. Por ejemplo, el libro de Guy Deutscher se llama El prisma del lenguaje, que habla de esta situación. Y hay otro libro de Sajonic que se llama Descubrir la luz. No me acuerdo cómo va, pero es algo así.
¿sí? Y hablan de este mismo proceso. La conciencia en los griegos no era la misma conciencia en nosotros y la percepción del mundo era completamente distinta. La Odisea, por ejemplo, no tiene palabras para ciertas cosas para las que nosotros sí. Y eso es una muestra de que la conciencia ha cambiado. Este libro del que yo te he hablado, John, y del que hemos hablado, del que yo he puesto algún ejemplo aquí, el nacimiento de la conciencia en el rompimiento del ambiente bicameral, de Julian James, también es otro libro básico para esto. Tenemos, por ejemplo, el libro de, ay, se me va el nombre, este, Jan Gebser, su libro Origen y Presente, es otro libro que tenemos que revisar para ver cómo la historia a través de la cultura perdón, la conciencia a través de la historia de la cultura ha ido transformándose. Otro libro, por ejemplo, que está ahí, yo recomiendo es Después del Edén, de Ken Wilber, de Ken Wilber. sí, otro libro genial. Mm. Y a lo mejor ya para terminar, el libro de Gary Lachman, em, historia secreta de la Sí, conciencia, me parece. una historia secreta de la conciencia. Exactamente. Entonces, o sea, tenemos esos materiales y más. ¿Por qué pensamos que la conciencia es igual ayer que hoy? ¿No? Seguramente en el futuro, en 100 años, la conciencia será completamente distinta. En este momento, yo, a ver, desde hace 20 años, la conciencia se ha ido transformando de tal manera que lo que nosotros vemos, lo que nosotros experimentamos como sujetos, es completamente distinto. El mundo del Internet, el mundo de las redes, ¿sí? El Ujú. mundo de la información, tal como se nos presenta ahorita, era impensable hace 20 años, ¿no? Y nosotros hemos vivido esa transformación de la conciencia y nosotros podemos ver cosas que nuestros padres no veían y que nuestros abuelos ni imaginaban. Entonces, esa situación es obvia desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, ahí está todo eso, porque de repente hay personas que, y psicólogos, que cuando dicen, no, pero ¿por qué criticas esta situación griega? ¿Por qué criticas el uso de los mitos y todo eso? Pues porque obviamente ha habido un corte en la conciencia, ha Sí, habido, ha habido una separación, ha habido una transformación en la propia percepción de la conciencia de sí misma, que ya no me permite volver otra vez a un estadio superado. Superado no en sí, el sentido de que haya muerto, sino en el sentido de que ya está interiorizado. se ha integrado y se ha interiorizado precisamente en el estado de conciencia actual en el que vivimos. Pero esa interiorización implica que ese proceso se ha complejizado todavía más. Y por lo tanto, la complejidad de los griegos cuando iban al templo de Asclepio y soñaban, no es la misma complejidad que la nuestra cuando vamos al hospital y nos curan con medicina que no se podía ni siquiera Sí, imaginar en esa época. sí, sí, o por internet, hey, me está doliendo una muela. Entonces, un ejemplo, pues, por poner. Pero lo que dices es muy cierto. Entonces, por ejemplo, obviar esos desarrollos históricos que ha tenido la conciencia en sí misma es como obviar también como, es decir, no podemos comprender la realidad presente. Es muy complicado. Por ejemplo, yo critico mucho estos conceptos de ciertos analistas junguianos, uno como lo es la conciencia arquetipal, la conciencia arquetipal de estar volviendo entonces al banco de imágenes griegos, de utilizar entonces a los dioses como una forma, una performatividad que configuran entonces mi conciencia, mi personalidad y me permiten a mí interactuar entonces con el mundo, con la realidad que tengo presente o estos conceptos de conciencia lunar, entonces de una conciencia que se cuba y que se ilumina y que es un símbolo como tal que me representa y que me posibilita a mí también estar en el mundo o como el alma también se va mostrando, pero que no es nada más que la negación misma del fenómeno de aquello que tenemos presente o de obviar cómo la misma conciencia también se ha negado a sí misma para dar paso nuevamente a un proceso, que es como yo le decía a alguien en algún momento, pero tú cómo vas a comparar la masacre que se le hacían a los niños por allá hace 2000 años, donde se les imponía, donde los sacrificaban, los vendían a como lo tenemos ahora. Dicen lo mismo, no, si tú miras el proceso acá, el proceso ha evolucionado porque no es lo mismo. Ahorita en día
cuestionamos, analizamos, lo visibilizamos, lo condenamos, entonces está en otro proceso muy diferente a cómo estaba anteriormente. Y si poníamos a revisar cómo era la conciencia anteriormente, era muchísimo más cruel, era muchísimo más déspota, era muchísimo más dura, incluso ¿cómo decir la palabra? Como menos compasiva, por decirlo de alguna manera anteriormente, a como los procesos que vivimos ahora psicológicamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a medida de que la conciencia anteriormente era mucho, pero el hombre aún sí tenía mucho más carácter y era mucho más firme también en muchas connotaciones a nivel psicológico. A lo que pasa ahora de este desarrollo de la conciencia que tenemos en la actualidad, donde el hombre también es mucho más hipersensible, más débil, mucho más débil hasta incluso a nivel mental en muchos conceptos también, en muchas formas, pero que es en sí misma lo que son productos del propio desarrollo de la conciencia, de lo que estamos viviendo. Pero entonces cuando se niegan estos procesos, es negar lo que tenemos enfrente, es negar lo que tenemos que enfrentar, es negar lo que tenemos que vivir, es poder hacer una conciencia de aquello que nos toca estar en el momento. Entonces, como nos duele tanto, ay, no, yo no quiero vivir esta realidad, entonces voy y me busco entonces a, al, 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 al a los chamanes y por allá, listo, vivo como un indígena o tomo todos estos recursos chamánicos y empiezo a vivir, sí, claro, tú lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero en la conciencia no está en ese proceso. Tú puedes estar en eso, pero la conciencia está en otro proceso, en otras circunstancias y está en otro momento. Tú te puedes ir a buscar al banco de imágenes griego y pegarte el mito entonces de Apolo, de Artemisa, de cualquier relato de esos. Claro, tú lo puedes hacer, pero no es tu tiempo. El tiempo que tenemos enfrente y la conciencia que tenemos enfrente es otra. En ese momento a ellos se les imponía, ellos no lo elegían, en esos procesos de la conciencia a ellos se les imponían a ellos en ese tiempo, a nosotros en este momento se nos imponen otros procesos psicológicos de los cuales también hay que responder ante ellos. Entonces tú puedes pegarte tu viaje de ayahuasca, de buscar el mito perdido, y volver que es volver a ese útero simbólico, pero no es nada más que la huida del fenómeno o ponerle etiquetas al fenómeno, como le escucha por ahí a una analista junguiana que cuando le preguntaron que cuáles eran los mitos que estábamos viviendo, entonces le preguntaron que estamos viviendo lo pánico, el mito de lo pánico, de Pan, el mito de Narciso y el mito prometeico. A lo que uno dice, le ponen etiquetas al fenómeno y no ha mirado cuál ha sido el desarrollo histórico de la conciencia, porque si nosotros fuéramos a mirar, en todo el desarrollo de la conciencia siempre se ha vivido eso, siempre ha sido pánico, siempre ha sido el narcisismo y siempre ha estado esa parte prometeica. Entonces no es nada nuevo, no es nada algo que uno diga sorprenderse, porque es decir, cuando tú haces eso de ponerle mitos al proceso, entonces estás obviando el desarrollo de la conciencia, no has mirado cómo ha sido el desarrollo de la conciencia históricamente. Y ese es un problema que tienen los analistas junguianos de estar poniendo mitos otra, cuando en sí misma la conciencia ya tenemos mitos presentes que se nos imponen y que están todo el tiempo ahí atravesándonos y que todo el tiempo se están simbolizando. Entonces no hay que estarle poniendo etiquetas o mitos o dioses, otros símbolos muertos que ya están interiorizados, que se han complejizado mucho más, como vos estás diciendo, pero que pero que hay que darle paso totalmente al proceso que estamos viviendo. Lo pueden hacer tranquilamente, claro, porque el ego puede elegir eso, pero me quedo mucho más con lo que decías, que nací. Le parecía más interesante aquello, estudiar aquello que no podía elegir que lo que puede elegir. Exacto. Muy bien. Pues bueno, está bien. Ya nos desahogamos. Sí. Muy bien. Bueno, en este mismo proceso, ¿sí? En esta misma situación, eh, hay en Hillman, precisamente en el capítulo de patologizar, tenemos precisamente la crítica que Hillman hace a este tipo de psicología que es inconsciente de sí misma. Porque esta psicología que es inconsciente de su propio proceso, de los elementos que realmente encumbran su estudio, ¿sí? Va a crear, por ejemplo, categorías que releguen a la sombra, ¿sí? Releguen a lo desconocido, relegan a lo que no nos, a lo que no queremos ver como psicólogos, con motes o con palabras satanizantes.
Fíjate que, o sea, obviamente, otra vez volvemos a este em, edicto que hace Hillman acerca de que la psicología no es otra cosa sino cristianismo continuado, ¿no? Es decir, Sí, seguimos los psicólogos atados a los dogmas cristianos, a la moralidad cristiana, y la reproducimos una y otra vez en nuestras propias teorías. Por lo tanto, eh, nosotros ya, por ejemplo, cuando los cristianos iban, perdón, cuando el cristianismo se imponía dentro de una cultura específica, los dioses, las criaturas mitológicas y divinas de esa cultura en particular se convertían en demonios o en ángeles, ¿no? Depende de su característica, o en santos. Entonces, nosotros ya no hacemos eso, es decir, ya no decimos que lo que está mal dentro de la psicología es un demonio. Ahora lo que decimos es que es una patología. Ajá. Es decir, decimos que es una enfermedad que no tendría que ocurrir. Y como psicólogos, como buenos cristianos que somos, nos aprestamos a rendir este tributo a nuestro propio Dios, que es el ego, y buscamos en este sentido remediar. Acuérdate, perdón, acordémonos que la palabra pecado, ¿sí? Eh, nosotros la podemos rastrear, por ejemplo, al griego hamartías, que quiere decir no dar en el blanco, ¿sí? O salirse de la senda. Ajá, entonces, hamartías, salirse de la senda, es no estar en el camino adecuado, ¿sí? En la religión católica y cristiana implica no estar en el camino adecuado de Dios, lo que Dios dice, ¿sí? Dios es un camino en el que nosotros tenemos que llegar y por lo tanto, si nos alejamos de ese camino, somos pecadores, estamos pecando. El camino, en ese sentido, va hacia nosotros y nos redime, nos cura. Ajá, la fábula del pastor de las ovejas, de la oveja negra, ajá, implica esa situación. Ni siquiera nosotros necesitamos llegar allá. O sea, no necesitamos buscar a Dios. Dios nos busca. Dios está en la búsqueda constante de nosotros de redimirnos en ese sentido. Lo cual, si lo pensamos seriamente, da mucho miedo, porque no somos libres ni siquiera de seguir nuestro propio camino. Tenemos que seguir el camino de Dios. Como psicólogos, también hacemos lo mismo. Tenemos que seguir el camino predicho por la psicología, predicho por los sacerdotes de la psicología, que son los grandes nominadores, los grandes taxonomistas de nuestra propia disciplina, ¿no? Vamos, sí, los grandes redentores. sí, exactamente. Entonces sale el DSM-5, ¿sí? Sale el CI-10 y bueno, o sea, nos volcamos a estudiar las nuevas nomenclaturas para poder entender que antes había autismo y Asperger, ahora ya no hay autismo y Asperger, hay trastornos del espectro autista. Entonces, en el DSM-3, me parece, se, se abolió la homosexualidad como una patología, ¿no? Y no recuerdo quién decía eso, ¿no? En ese momento, o sea, millones de homosexuales se curaron. Porque ya no había patología. Lo que sucede ahí en esa situación es que estas taxonomías a nosotros nos sirven muy bien para poder clasificar aquello que desconocemos. Es una forma muy interesante que utiliza la psicología y sobre todo la psiquiatría de poder tratar de no entender, sino más bien acomodar, ¿sí? Lo que se sale de la normalidad, ¿sí? Y no entendemos por qué se sale de la normalidad en, eh, en categorías que encierran esos procesos y no los dejan salir. El problema es que esas categorías encierran a los sujetos también. O sea, esas categorías las encarnamos nosotros en sujetos
Y esos sujetos cargan a partir de esa encarnación nuestra propia ingenuidad o nuestro propio desconocimiento de aquellos elementos de la propia psique que nosotros rechazamos. Entonces, como psicólogos, ¿sí? Cuando tenemos a un esquizofrénico, cuando tenemos a un psicótico, cuando tenemos a un paranoico, cuando tenemos a un depresivo, ¿sí? Lo que hacemos es volcar sobre él un diagnóstico, ¿sí? Que nos ayude a poder entender, pero no entender al sujeto, ni entender a la patología, sino entender, ¿sí? En el sentido de transformar a ese fenómeno en algo que sea entendible para nosotros, ¿sí? Es como cuando estamos Sí, con una persona, ¿sí? sí, Y con una pareja y le decimos, por ejemplo, estamos con nuestra pareja y le decimos, oye, ¿por qué no te comportas de esta manera? Haz esto, ¿no? Si tú fueras así, a lo mejor no tendríamos este problema. Entonces, pues ya no estoy asumiendo al otro como es, sino sí, que yo quiero que sea como yo quiero que lo que sea, sea. ¿no? Como psicólogos en ese sentido, somos malos amantes en ese punto, Sí, porque no permitimos que el fenómeno, no amamos al fenómeno, no amamos al objeto que está frente a nosotros, sino al contrario, queremos que se adecue a nuestras propias normas. Porque nosotros, como psicólogos, en principio, somos normalizadores, es decir, somos taxonomistas. Y nosotros, en lugar de querer entender, queremos, como decía Dilthey, perdón, sí, queremos explicar, ¿sí? O sea, no queremos comprender la situación, queremos explicarla y deshacernos de ello, que ya no nos moleste, ¿sí? Ya tenemos una solución, entonces, bueno, ahora en base a esos síntomas, en base a esa clasificación, en base al diagnóstico, vamos a armar un plan que obviamente está construido, ¿sí? Sobre la construcción cultural que nosotros hemos edificado y resulta, ¿sí? Que ahora el más abandonado de este proceso es precisamente el fenómeno sintomático frente a nosotros. Hillman, en este sentido, ajá, en, este, en, esta, en este punto, le devuelve o trata de devolverle la dignidad a la patología, presentándolo como la manera esencial en la cual el alma se hace a sí misma. Acuérdense que el alma para Hillman se hace, ¿sí? Es decir, nosotros colaboramos en el hacer alma, pero el alma continuamente se está haciendo. Y este mundo, dice Hillman, es el valle de hacer alma, como repite ¿de quién? Se me olvidó. Sí, del poeta John Keats. Sí, Sí, Keats, Keats, John Keats, eso. Sí, exactamente. Entonces, John Keats. Entonces, precisamente, este mundo es el valle de ser alma. Y una de las características esenciales para Hillman es precisamente que el alma se hace en la patología. Lo normal, o sea, si pudiéramos nosotros decir que hay algo normal, que hay algo que se repite constantemente en la vida humana y en la existencia, es la patología. Todo el tiempo patologizamos, todo el tiempo sufrimos, todo el tiempo estamos bajo decadencia, todo el tiempo estamos bajo la crisis, ¿no? Y no has escuchado tú, John, a estos psicólogos ¿cómo se llama? Proclaman que estamos en el fin del mundo, ¿no? Que estamos ante la terrible destrucción de la humanidad y tenemos que recapacitar y tenemos que redimirnos, ¿no? O sea, es un discurso evangelizador, sí, uf, es el discurso del párroco, es el discurso del padre de la iglesia. No sé si tenga que ser el discurso del psicólogo, ¿no? O sea, nosotros tenemos como psicólogos que evangelizar a nuestros creyentes, ¿no? A los pacientes que tenemos, a los clientes, a los que les vendemos la idea de que si tienen una patología es porque hicieron algo mal, es porque no sí. están atendiendo algo, es porque algo malo, es porque es su culpa, ¿no? De esa situación. Pero la verdad es que el mundo es un mundo peligroso, como diría Gehrig, ¿no? Sí, Es un mundo cruel. Vivimos en un mundo en donde la matanza, en donde la destrucción, en donde
¿cómo se llama? La maldad y la oscuridad, ¿sí? ¿no? Eh, Son pan de campe- cada día. campean a sus anchas, ¿sí? Y lo vivimos todo el tiempo. Uh, Nuestra simple existencia en este mundo, John, es una existencia destructiva. El que nosotros estemos respirando aquí en este mundo ya ha destruido, ¿sí? Un ecosistema alrededor de nosotros, ¿no? O sea, nuestro comer es un comer destructivo. O sea, nuestra vida es una vida violenta. Y eso no lo asumimos, ¿no? Entonces nosotros queremos pasar por el mundo como psicólogos, como blancas palomitas que no hacen nada y que por lo tanto, ¿sí? Tenemos que, de alguna manera, limpiarnos cada vez más de la suciedad que hay en el mundo. Y esa suciedad se llama violencia, esa suciedad se llama destrucción, esa suciedad se llama guerra, pero esa Patología. se llama patología, ¿sí? Nosotros como psicólogos no solamente patologizamos a los individuos, sino que patologizamos al mundo en general y queremos remediar esa patología. Sí. Y dice Hillman que la patología realmente es lo más valioso y la materia prima a través de la cual el alma se expresa. Sí, Gilman lo decía muy bello, es decir, en la patología hay que mirar qué dice la patología sobre el alma y qué dice el alma acerca de la patología. Entonces es un trabajo dialéctico que se da ahí en la patología que es supremamente fundamental, porque como lo decías vos en un video y como lo dice Gilman, nosotros estamos llenos de morbilidad, de enfermedades, de miedos, de angustias, cantidad de enfermedades que son parte de la existencia humana, que es algo que está ahí, que se nos impone y que nosotros no elegimos. Y que en la medida de que nosotros le vamos dando lugar a esa patología como una forma de hacer alma, como una forma de que algo se me impone, también estamos atendiendo al alma, estamos atendiendo al alma en su diferencia, en lo que ella en sí misma expresa, más de lo que el psicólogo tenga que decir en función de la patología. ¿Por qué? Porque resulta que el psicólogo es como un sacerdote cuando se ve enfrentado a la patología, entonces la quiere exorcizar, la quiere mejorar, la quiere hacer útil, la quiere hacer buena. Es decir, ven en la patología al Satanás que hay que redimir, que hay que cambiar, que hay que mejorar. Pero se nos está olvidando también que la patología es una forma como la cual el alma también se nos impone y expresa y está dando también un lugar también de hacer vida, que es en últimas instancias una forma en la cual tiene el alma para enfrentarse también a ella a sí misma y lo que ella también va expresando en los mismos fenómenos. A lo que Hillman también entonces entra aquí a criticar también es toda esta, como vos mencionaste ahorita muy bien, toda la retórica psiquiátrica, médica, psicológicas actuales en función de la psicopatología. ¿Por qué? Porque resulta entonces que ya vamos con un sinfín de instrumentos para empezar a cercenar, a cortar, a encajar la enfermedad, la patología en lo que yo quiero que encaje, en lo que yo quiero que diga, en lo que yo quiero que piense, en lo que yo quiero que diga acerca de ese sujeto y cómo podemos entonces entrar a normalizar, a quitar, a cercenar para que en últimas instancias el sujeto sea cada vez más adaptable al sistema. Es decir, o sea, que una forma de normalizar, diría Gilma también que es una forma de patología también. ¿Por qué? Porque entonces resulta que nosotros estamos deshaciendo algo fundamental que necesita ser vivido en sí mismo, no para que nos cambie, para que nos transforme. Si salimos de ahí con algo en sí mismo, tocados por eso, maravillosos, pero es mirar también, acompañar el proceso hasta donde se despliega. Pero entonces, en la medida de que llegan, por ejemplo, la psiquiatría, cuando Gilman habla de estas tres formas de negación de la patología, que es entonces el nominalismo, el nihilismo y la trascendencia, que ya los vamos a ir desplegando un poquito más. Entonces, es hacer esa crítica de que realmente todo encasillamiento categórico de la patología es una forma de negar el alma, es decir, a la psique, es decir, aquello que nos está conteniendo, es decir, aquello que se nos impone, es decir, aquello que en una medida u otra se impone porque
necesita, reclama su lugar, reclama ser atendida, reclama que se viva. Ya lo decía Enrique Eskenazi también, cuando como se desatendió tanto al alma, ella apareció en Occidente como forma de patología, en histeria, y Freud ya se había dado cuenta de eso, en histeria y en cuanto a enfermedad conocemos compulsiones, miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, salen los psicólogos entonces como los grandes inquisidores también de mediados a entrar a combatir brujas y a cortar por más no poder, pero no hacemos ese trabajo fenomenológico de acercamiento humilde y acompañamiento en aquello que está expresando la patología acerca del alma y lo que el alma está expresando acerca de la patología. Porque resulta que cuando uno escucha muchas veces en psicoterapia, usted lo que tiene es depresión, entonces tiene que hacer estas técnicas de respiración, estos ejercicios de salir a caminar, estos ejercicios de reestructuración cognitiva. Si está deprimido, entonces no piense que está deprimido. Si está aburrido, entonces no piense que está aburrido. Si no quiere salir, entonces vaya y salga. Entonces buscamos toda forma de cercenar aquel síntoma que se nos manifiesta con tal de que no, de que el yo no sufra, de que el yo no padezca, de que hasta incluso el mismo psicólogo cuando se enfrenta a una patología eh, está muerto de miedo. Semánticamente dice que no tiene miedo, prácticamente está muerto de miedo porque va con infinidad de técnicas y recursos a curar, mejorar, ayudar y a que sea mejor. Pero en sí no está haciendo este trabajo de que nos corresponde como psicólogos atender la lógica que está ahí desplegándose en esa imagen que nos toca atender de la patología. Ok, exactamente. Sí, fíjate que y la importancia de esta situación es que como sujetos, además, lo que nos da identidad es la patología, lo que nos hace ser idénticos a nosotros mismos y ser de verdad diferenciados de los demás es precisamente la patología, es decir, aquello que no se parece a los otros. Y la depresión en mí y la depresión en otra persona son dos procesos completamente distintos que responden a una mentalidad totalmente diferente, que ha vivido circunstancias y se ha construido en base a experiencias totalmente distintas en el ámbito de lo individual y de lo subjetivo. Entonces, cuando nosotros acudimos a estos grandes diagnósticos, lo que hacemos es precisamente no atender aquello que para Jung se le hacía muy importante, que es el proceso de volvernos nosotros mismos, ¿no? Que él lo llama la individuación. La individuación es la diferenciación que hacemos entre lo que nos pertenece a nosotros como sujetos y lo que hay de nosotros, de los demás y de la cultura, ¿no? Es decir, no estar atrapados en las normas y en los esquemas sociales, sino poder diferenciarnos de esa situación, que es un poco de lo que nosotros como sujetos se supone que aspiramos. O sea, se supone que aspiramos porque, quién sabe, también ahí habría un debate en esa parte, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. dejámoslo ahí porque si no, nosotros, eso ya es de otro tema en particular. Pero precisamente, la patología es lo que nos hace diferentes. Entonces, por eso, en algún sentido, Jung veía en la patología, ¿sí? En la neurosis, veía un morbus sacer, ¿no? Una enfermedad sagrada, algo de lo que nosotros tenemos que echar mano para poder seguir, una felix culpa, ¿no? Una caída que nos permite lograr o llegar a ser nosotros mismos en base a estas continuas caídas y estas continuas, ¿cómo se llama? Estas continuas noches oscuras del alma. Entonces, no hay en este punto que olvidar entonces que la materia prima que construye la psicología es la patologización. Freud empieza el proceso de la construcción de la psicología profunda con casos límites y de patológicos. Jung también, o sea, Jung empieza con el caso, por ejemplo, su caso eje, ¿no? El que lo catapulta a la construcción de su propia teoría es el caso de Miss Miller, ¿no? Entonces, no, la psicología no se construye en base a, Bienestar. al bienestar y a las capacidades y las potencialidades
humanas de crecimiento, sino precisamente a lo morboso, ¿sí? A lo que nos causa, a lo que nos causa repulsión, a lo que no nos gusta y a lo que no queremos. Entonces, precisamente, como bien diría Holderlin, ahí donde está el peligro, está lo que nos salva también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta situación. Algo que me parece importante de este capítulo y de este principio, John, es que Hillman nos indica que nosotros tenemos como psicólogos dos modelos específicos a través de los cuales basamos nuestro acercamiento a la patología. El primer modelo es el modelo médico. Ajá. O sea, los primeros psicólogos no son psicólogos en sí, o sea, no hay, la psicología cuando se va construyendo parte de la medicina. El problema de esta situación es que aún ahora, ¿sí? Cuando ya tenemos una psicología consolidada, más o menos consolidada, este, no, seguimos todavía siguiendo un modelo fisicalista, un modelo médico en este sentido. Un modelo médico que está construido en base a digamos, a la percepción eh, eh, perdón, a la historia del conocimiento de las enfermedades corporales a través de largos siglos y que no corresponden en este sentido a muchos de los procesos psíquicos ante los cuales nosotros estamos enfrentados. Si bien lo que prima en este momento dentro del campo de la psicología es precisamente una psicología médica, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el campo más importante dentro de la psicología ahora, ¿sí? Por lo menos en los ámbitos reconocidos de la ciencia, pues obviamente las neurociencias, ¿no? Las neurociencias en este momento son El, ma- el sí, machete, lo que manda la parada. sí, exactamente, el plus ultra de la teoría psicológica. Ahí están, es lo que nos da validez, ¿no? Por lo menos en este punto. Entonces, Sí, pero ese es el mismo complejo de inferioridad que tiene la psicología en reconocer sus propias limitaciones también y su trabajo. Entonces necesita mostrarse como ciencia empírica científica para ser reconocida como entre la más alta de las ciencias. Pero ese es el mismo complejo de inferioridad que tienen los psicólogos y la misma psicología, de no reconocer su humildad y bueno, y yo pienso que eso también ha sido, para argumentar un poquito lo que vos estás diciendo, como estabas mencionando, este primer modelo médico entonces, que buscaba entonces mirar causas, generar entonces pronósticos, intervenciones, un modelo médico basado simplemente en tener connotaciones tanto fisiológico, pero connotaciones también propias de las que padecía el mismo sujeto, pero que no querían atender como si el fenómeno, sino mirar cuáles eran las causas posibles de ese trastorno para entrar a intervenirlo, pero no había como tal entonces una comprensión a nivel fenomenológico de aquello que estaba ocurriendo ahí en la patología. exactamente. Entonces, mira, nosotros como psicólogos tendríamos que hacernos la pregunta de si nuestro modelo debería ser el modelo médico. Ujú. Freud y Jung, por su parte, o sea, se desembarazaron de este modelo en sus propias teorías. O sea, Freud construyó toda una mitología alrededor de la propia psique que fue su intento, ¿sí? El intento psicoanalítico de poder entender los procesos psíquicos en su propio nivel. Ujú. Es decir, a falta de una estructura clara, Freud mitologizó y creó un conjunto de historias particulares para que nosotros pudiéramos entender, de narrativas para poder comprender de lo que estábamos hablando como psicólogos, ¿sí? A mí me parece importantísimo ese esfuerzo de Freud. Y Jung, por su parte, de igual manera, eh, asumió, o sea, acudió, por ejemplo, ¿cómo se llama? A modelos prístinos como era el gnosticismo, como era la alquimia, como era los modelos, el tarot, por ejemplo, para poder tratar de entender estos procesos psíquicos desde sus manifestaciones en, ¿cómo se llama? Lo que llamaba él el inconsciente colectivo. Sí, Ajá, los mitos, los exactamente. cuentos. Por eso para él eran importantes. Ajá. Pero hay un esfuerzo de Jung y de Freud por salirse de este modelo médico.
mismo esfuerzo que nosotros como herederos de ellos no hacemos, ¿no? Nosotros ya, o sea, no criticamos esa parte, o sea, no somos médicos, ni los procesos que estudiamos pueden ser reducidos a los que estudia la medicina. Tendríamos que ver que nuestro contexto es un contexto diferente, es el contexto de la conciencia. La conciencia en este sentido, como mentalidad, ajá, como el proceso histórico de la construcción de la mente como una situación que no está ligada solamente a nosotros, sino que es, bueno, ya esto ya se sale de nuestro tema, ¿no? Pero la mentalidad es el pensamiento de los objetos, ¿sí? El pensamiento de los objetos en el proceso de pensarse a sí mismo. Sí, Ajá. no, no, Pero no, no. sí, no, ya no me gustaría ahondar más en eso porque eso ya es de geek, ¿no? Eso ya es un Sí, sí, sí. asunto más allá de. Pero sí, es Déjeme. decir, nosotros hemos envasado a la mentalidad como un proceso que nos pertenece, pero la mentalidad es no otra cosa sino la vida, ¿sí? En el proceso de destruirse a sí misma con tal de ser consciente de sí misma. Sí. Entonces, eh, eh, Decirlo en términos de Hillman, la imagen que se nos impone. exactamente. Para Hillman sería el proceso, la conciencia sería el proceso de construcción de imágenes a través del cual la realidad se crea. ¿Qué Ujú. cree? Entonces, para los que tengan duda en cuanto a qué es conciencia y cómo manejamos nosotros conciencia, en términos de Hillman es esto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando, eh, ¿ahí en qué estaba? Ah, sí, el modelo Sí. médico. En cuanto al modelo médico, nosotros entonces necesitamos tomar una distancia del mismo, independizarnos del modelo médico y empezar a construir un modelo psicológico. Para Hillman, obviamente, el modelo psicológico se basa en esta construcción imaginal de las ideas y al que nosotros podemos acceder a través de la patologización. El otro modelo, John, el otro modelo del que nos habla Hillman es el modelo religioso, del que ya hemos aludido. Ajá. Nuestras, nuestras, nuestras imágenes perdón, nuestras imágenes acerca de cómo tendría que ser el comportamiento humano son también imágenes religiosas, ¿sí? Tendríamos que seguir ciertos preceptos, ciertas normas, ciertos mandamientos y poder atenernos ante ellos. Y si no, entonces, pues entramos en un problema. Mira, Sí. yo creo Vemos que la furia de Dios. exactamente. Tú lo has visto, yo lo he vivido con psicólogos, lo he visto muchísimo con otros psicólogos, que el modus operandi, por ejemplo, en la psicoterapia, para poder asumir a un paciente es si tú tienes un problema, ajá, si tú tienes una patología, a ver, tu problema de la patología es porque no has hecho esto, porque no has alcanzado esto. Y si dejas la terapia, te va a pasar esto. ¿Sí? Es decir, hay muchos psicólogos chantajistas en el sentido de que, psicoterapeutas chantajistas en el sentido de que le dicen a sus pacientes que si no siguen el proceso, algo malo les va a pasar, ¿no? Es decir, si pecan, Dios los va a castigar en ese sentido. Entonces, O si se no, dan de alta solos, entonces terminan peor en el proceso, pero ajá, no acompañan tampoco, es decir, como esa diferencia de los momentos que la misma persona también va necesitando y que es lo que requiere. Quiere y que hay, siga, puede que no, y eso tampoco depende de uno. Si la persona quiere ir, pues es su decisión y es su libertad. Y así va también muchas veces en función de lo que es la patología, también para reforzarte entonces un poquito eso, que por ejemplo lo que intenta precisamente este modelo religioso es atar, cercenar, negar, ultrajar lo que es la patología y llevarla a unas cuestiones normativas que se basen prácticamente entonces lo que en los mandamientos de Dios o en los mandamientos moralistas o en los mandamientos del psicólogo de turno también, a- a- pero eh, que eso no, lo que pasa es que nuestra moral, John, es una moral cristiana. sí, Y esto lo denunció Nietzsche hace más de 100 años. O sea, y no conocer esa parte es no conocer los orígenes de nuestra propia psicología. Es decir, nuestra propia psicología se basa precisamente en esa caída de la ideología cristiana, ¿sí?
que pronostica Nietzsche en ¿cómo se llama? Cuando habla de la muerte de Dios, ¿sí? En el, Y el surgimiento del protestantismo como forma dominante, perdón, como eje cultural sí, eje cultural del capitalismo, que ya Max Weber rastreaba en la ética protestante y el espíritu del capitalismo precisamente. O sea, ahí están nuestras bases como psicólogos. Es decir, la psicología se va construyendo como ese proceso que surge de la caída, ¿sí? De una ideología eh, cristiana abierta. Nuestra psicología es cristianismo encubierto. Ujú. sí, No es un problema como tal en el sentido de que, o sea, no estamos, no es nuestra culpa, pero sí tenemos cierta responsabilidad nosotros como psicólogos de atender esa situación. sí, fíjate que lo que vos decís es muy cierto que también que es un cristianismo camuflado, es por el hecho que todo el tiempo estamos diciendo está bien, está mal, esto no se hace, esto sí, esto por qué no, esto porque te puede llevar allá. Entonces todo el tiempo estamos con el dedo enjuiciador, como lo hace un sacerdote, como lo hace Dios todo el tiempo. Tienes que hacer, no puedes hacer, sí puedes hacer. Si haces esto, entonces te pasa esta cosa. Si dejas el tratamiento, entonces la patología va a venir más fuerte. Entonces, es decir, ya hay un condenamiento total a la realidad, ahora sí en términos junguianos, es decir, a la realidad psicológica de la persona, aquello que psicológicamente está constituyendo a la persona, aquella patología que la sostiene, que la contiene, que la mueve y lo voy a decir así, que no sé si quepa, y que de todas maneras en ese momento es lo que le está dando significado a esa persona. Uno le pregunta, ¿por qué la sostiene esa depresión? Si hacemos un trabajo fenomenológico y miramos hacia dónde la lleva, es decir, precisamente había que atender una situación que jamás había atendido. Es decir, en esa depresión hay una idea que necesita el alma. Ahí hay algo, ahí hay una idea que el alma está buscando para sí misma también. Entonces eso también viene de un trabajo de contemplar, de acunar, de contener, de observar, de adherirse a la imagen, como diría López, y lo que dice Stetton Marla también, ir acompañando en paciencia y en lentitud el proceso de la psique misma. Entonces, escucha uno muchos analistas junguianos que si el alma se quiere, es decir, ponía una metáfora algo tonta, que si una persona se quiere cortar los pies y las manos, dejemos lo que lo haga y punto. Yo le decía, pues, hombre, si en un fenómeno del alma, si la psique se está transformando a sí misma por medio de la patología, ¿por qué no dejarla? ¿Por qué intervenir ante un proceso? ¿Por qué la ansiedad neurótica de entrar a cambiar algo que se está gestando ahí en sí mismo? Y que no hemos sabido tampoco acompañar, y que ahí es donde precisamente cobra la psicopatología esa relevancia tan profunda para Gilman, más que entrar a encasillarla, negarla o sublarla o estarla juzgando, tanto como lo hace el modelo médico que busca, que es causalista, reduccionista, o como en este caso el modelo religioso que juzga, condena y que prima decir de lo que es y lo que no es. Y fíjate que nosotros como psicólogos nos burlamos mucho de esas soluciones facilistas, ¿no? Que da el ego, ¿no? La persona cotidiana a otros sujetos. Por ejemplo, cuando alguien está viviendo un duelo, ¿no? Yo he visto mucho ese chiste entre psicólogos de, ¿cómo se le dice? No sufras, ¿no? Sí. Le da la palmada y le dice que no sufra. Entonces, nosotros nos burlamos mucho de esa situación, pero John, realmente nosotros también hacemos eso, ¿no? Nosotros también, un poco más complejo, ¿no? Mm. Un poco más emperifollado, le presentamos este mismo modelo al paciente. O sea, sí le decimos que, bueno, vamos a ver la construcción de su propia idea, vamos a ver cuál es el proceso a través del cual ese esquema se ha construido, depende de la corriente en la que estemos, le damos cierta pomposidad al asunto, pero al final les decimos que no sufra, ¿no? Sí. Al final le decimos que no tiene, que eso que está pasándole está mal, o sea, que su síntoma es algo equivocado, ¿no? Y por lo tanto, el síntoma como proceso, digamos, simbólico que nos adhiere a la propia realidad del sujeto, pues se pierde en esa situación.
No solamente eso, es decir, yo creo que para hacer esto que tú dices, John, de estar en el, de adherirnos a la imagen, nosotros tenemos que poner en duda, en primero, y después entre paréntesis, nuestra propia moralidad. Si nuestra propia moralidad como sujetos no entra en el campo del consultorio, si no entra en el campo de la psicología. Nosotros, perdón, yo tengo mis propios valores específicos y sé qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, pero como psicólogo, eh, yo no me voy a guiar por la moralidad que traigo de la calle, sino que voy a preguntarle a la propia imagen cuál es su propia moralidad, ¿no? Es decir, cuáles son sus normas, cuáles son sus límites, a dónde quiere llegar y a dónde va, ¿no? Su propia necesidad. Porque, ¿por qué la psique tendría que asumir y tendría que limitarse a lo que nosotros hemos construido como cultura? ¿Sí? O sea, será porque nosotros pensamos que la psique nos pertenece, que la psique es un apéndice nuestro, que es un órgano que está dentro de nosotros, pero nosotros hemos dicho, y Jung decía, la mayor parte del alma está fuera de nosotros. Entonces tenemos que asumir esa situación, que no los fenómenos psíquicos, ¿sí? Estas imágenes que se nos presentan y a través de las cuales está construida el alma, no son otra cosa sino sujetos autónomos con su propia idiosincrasia. Y por lo tanto, nuestra idiosincrasia tiene que quedar afuera si queremos estar en contacto con ellos. Ajá, este abrirnos, estar como un alma frente a otra alma, requiere precisamente que nosotros podamos hacer emerger o dejemos emerger los procesos psíquicos que nos van estructurando a nosotros como sujetos. Y las limitantes de la propia moralidad, ¿sí? Que muchas veces y la mayor parte del tiempo son inconscientes, ¿sí? O sea, es decir, nosotros somos inconscientes de eso que sucede, estorban en ese proceso, ¿sí? Entonces, eh, buscamos, John, modelos precisamente para poder adentrarnos que no están dentro del campo de la psicología. Nos vamos a modelos lingüísticos, nos vamos a modelos sociológicos, nos vamos a modelos políticos, ¿sí? Además del modelo médico y del modelo religioso. Pero, ¿cuál es el modelo psicológico? ¿No? Sí, y o hasta incluso de eso, sociológicos, políticos, antropológicos también, históricos también. Claro que de cierta medida es importante tener en cuenta, pero que realmente a nosotros como psicólogos, ¿cuál es nuestro trabajo? Es decir, atender en este caso a la imagen, a aquello que se nos presenta. Es que no se hace ni psicología ni antes ni después, sino en el momento como tal en el que se nos aparece, en el que se nos presenta la patología y que nos aparece. Y que Hillman hace un trabajo muy importante en esta cuestión porque busca entonces darle dignidad, darle posibilidad, darle lugar entonces a la que la patología sea una posibilidad de que se viva, de ser vivida en sí misma, de que tenga ese lugar correspondiente y no ser rechazada y expulsada porque entonces no hay ninguna posibilidad entonces de hacer alma. Entonces, si ya conocimos estos dos modelos, tanto el médico como el religioso, muchas veces nosotros desde qué lugar como psicólogos nos podemos preguntar desde qué lugar estoy hablando, qué posición estoy asumiendo al momento de afrontar a la imagen con la que me llega el paciente o con el síntoma que me llega, más de lo que yo tenga que decir de esa patología o de lo que el paciente tenga que decir de esa patología, sino lo que va diciendo la imagen que se va desplegando, en este caso el síntoma, la patología sobre sí misma y que Gilman le da un trabajo fundamental a esto para volver nuevamente como a darle esa importancia a la patologización como una forma de que el alma se expresa y se muestra más allá más de las necesidades egoicas, más allá de las necesidades políticas, culturales que muchas veces queremos o que muchas veces también se nos imponen de decir de cómo tiene que ser nuestra salud mental o de cómo tiene que ser nuestra forma de vida
pero si la patología está apareciendo por algo es porque reclama también esa atención y que en esa misma posibilidad que nosotros la vamos atendiendo también se va haciendo alma y se va abriendo también nuevas comprensiones, se van abriendo también nuevas imágenes, que lo que posibilita que una mayor comprensión de lo que le corresponde al ego en función de esa patología y lo que no le corresponde al ego en función de esa patología. Así es. Mm, yo creo que ya en este punto, John, podemos entrar a las tres formas de negación de la patología, ¿no? De las cuales habla Hillman y que son muy interesantes. Si nos alcanza el tiempo, ¿no? Para, para Sí. asumirlas. Vamos a Al menos, intentarlo. vamos a ver, yo creo cómo estamos. Sí, al menos toquemos una. Muy bien. Listo. La primera, por supuesto, es el nominalismo, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado del nominalismo en el Mercado. capítulo pasado. Ahora, cuando hablamos de nominalismo en este sentido, hablamos de esa manía por construir palabras para poder encerrar a ¿cómo se llama? A procesos. Ajá, entonces nosotros creemos que una vez que ya hemos construido, que tenemos un nombre para algo, ya en ese momento podemos entenderlo como tal. Fíjate que esto sucede mucho, por ejemplo, en la terapia. Los pacientes son muy insistentes en la asunción de un diagnóstico, ¿sí? Ellos quieren saber y te dicen, ¿no? Es muy curioso, los pacientes de primera vez siempre te dicen doctor, ¿no? Sí. Pero uno también cae en eso. La primera vez que yo ¿y cuál es mi diagnóstico? Sí, exactamente. También vamos muy preocupados por esa situación, por el diagnóstico, como si una vez que yo hubiéramos diagnosticado, ya tuviéramos la solución al problema. Y es que de alguna manera parece que es así. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico, pues solamente tenemos que acudir a los instructivos que nos dicen cómo asumir ese proceso. Pero mientras más experiencia tenemos en el consultorio, uno se da cuenta del estorbo que es el diagnóstico para el propio proceso. Porque pues, obviamente lo que le sucede al sujeto, ¿sí? A pesar de que tenga cierta sintomatología parecida a otro sujeto, es completamente distinto a lo que va a vivir cualquier otra persona. ¿Sí? Es una marca, es una marca como una huella dactilar que no se repite nunca, nunca. O sea, nunca dos depresiones son iguales. Nunca dos quiebres psicóticos se parecen, ¿sí? Cuando nosotros vemos este proceso y lo etiquetamos, inmediatamente nosotros lo normalizamos en ese punto. Es el primer paso que llevamos a cabo para poder relegar a la patología a lo manejable, a lo que nosotros podemos atender de manera estable, ¿no? Tenemos la fantasía de que eso tendría que tener un lugar específico en nuestra propia visión de cómo son las cosas, pero la patología es precisamente aquello que nos saca de nuestra propia visión de cómo son las cosas. Y cuando estamos en terapia, cuando estamos en el consultorio, el, la patología que se nos presenta nos sorprende. Y está bien, porque tiene que sorprendernos tanto como al paciente. Porque de esa sorpresa nosotros vamos a aprender cada vez que nos enfrentamos a una nueva, ¿sí? Cómo tenemos que asumirlo. Es decir, el psicólogo, el psicoterapeuta no tiene ya una pauta acerca de cómo abordar una situación, sino que tiene la experiencia de cómo ha abordado otras y cuando se le aparece una nueva, ¿sí? Está preparado de alguna manera para asumir la autonomía de ese proceso. Ajá, es decir, no tiene un instructivo en el cual basarse, sino que tiene la experiencia previa de algo que ha hecho, ¿sí? Y trata de repetirlo en algún punto, no en cuanto a los pasos a seguir, sino en cuanto a la actitud, en cuanto a la fe psicológica que tiene que asumir frente a esa situación. Yo te contaba, yo en algún momento, como cuando en mis primeras intervenciones hace ya muchos, muchos años, yo traía mi guión acerca de lo que íbamos a tratar en terapia. Nunca, 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 nunca un proceso se ciñó a esa situación. O sea, yo a los
cuántos meses dejé de usar guiones porque incluso dejé de escribir dentro de la terapia, que es alguna práctica que utilizan muchos psicoterapeutas, porque el proceso ahí es un proceso completamente espontáneo, ¿sí? Y el sujeto tiene que eh, estar abierto a esa espontaneidad, con su propia espontaneidad también, ¿no? El terapeuta. Sí, eso es lo que Martin Buber dice, entregarse al problema. Lo que pasa es que eso es una actitud desarrollar que es muy complicada. A uno al principio le cuesta mucho. A mí me costó, al principio siempre me costó porque, ay, Mari, ¿y ahora yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Porque si yo no tengo el guión preparado, todo organizado, pero uno va entrenando y uno va afinando la mente para poder aproximarse psicológicamente a lo que aquello que viene en terapia y en función de la patología. Eh, Volviendo otra vez al nominalismo, yo pienso que el nominalismo es como el complejo de la cama el lecho El de hecho de Procusto. propósito. Entonces, si no cabe, entonces si no cabe, entonces si está muy ancho, entonces le cortamos. Y si está muy corto, entonces lo anchamos. Es decir, en el nominalismo siempre hay una forma de hacer cómo las cosas tienen que encajar a ese concepto, a esa palabra, a lo que yo digo. O sea, tengo que buscar la forma, es decir, de que eso encaje y de que no sea de otra forma. Algo que eso es precisamente muchas veces también entonces una forma de negar la patología y una forma de que Hillman rescata ahí de que no sabemos qué hacer con la patología porque la patología nos angustia, nos excede como psicólogos, no somos capaces de aproximar porque no sabemos qué va a suceder. La patología es algo que nos asusta tanto que lleva hasta incluso el momento y yo no, si no voy con esto preparado, entonces no sé qué hacer. Pero bueno, sí, entonces ahí hay que mirar también entonces cuál es la estructura psicológica que tiene el terapeuta para poder hacer ese trabajo también de aproximación. Es decir, como estaba mencionando Alejandro, que, o sea, para una persona vivir una depresión no es lo mismo como la experimenta o la vive otra persona. Requiere que otro tipo de aproximación, de acompañamiento es la misma depresión, pero vivida de una forma particular y única porque las experiencias son diferentes, las imágenes que se constelan son diferentes, los modos de orientación que se dan por medio de esa depresión son diferentes tanto en una persona como en la otra. Entonces eso también es muy importante porque con el nominalismo ya vamos con una estructura y bueno, encajo aquí, este también la encajo aquí, esta otra también la encajo aquí y así sucesivamente. Es decir, hay una negación, ahí otra vez volvemos entonces a una conciencia monocéntrica, a una conciencia reduccionista, a una conciencia que no es capaz de hacer un ejercicio de pensamiento, un ejercicio de reflexión, un ejercicio de aproximación que nos posibilita entonces podernos aproximar entonces a la patología de una manera mucho más espontánea, genuina y fenomenológica. Y el nominalismo es una forma como tal de negar la conciencia que se nos aparece ahí, la imagen que se nos aparece, el alma que se nos aparece ahí. Entonces eso es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que es que el problema, como está mencionando que se hay en el nominalismo, es que vamos con dos formas entonces de aproximación entonces a la patología, que es el modelo médico o el modelo religioso. Entonces, no está la conciencia, no, entonces el psicólogo no tiene una conciencia psicológicamente entrenada que le posibilite poderse aproximar a la patología. Entonces, sin lo médico y sin lo religioso, porque tanto lo médico y lo religioso son formas de nominalismo también, que hay que tener pues con mucha precaución con eso también. Entonces, en el nominalismo la patología no tiene otra forma de expresión, no tiene otra forma de ser, no tiene otra forma de manifestarse y de constituirse, sino que solamente es única para todos y ya. Eso lo vemos en el DSM-5 cuando se establecen esas categorías. Entonces, si cumple 1, 2, 3, 4, 5, 6, la misma, está deprimido. Otra vez le aplicamos la misma categoría a la persona. Cumple uno de los 5 de los 7 criterios, también está deprimido. Entonces, juzgamos la depresión o la patología siempre con la misma vara, siempre con la misma vara. Así es, así es. Entonces, le quitamos su propio carácter de subjetividad a la imagen. Y otra vez volvemos a insistir, la gran
la gran idea de Hillman en ese sentido es que cada proceso, cada imagen, cada síntoma que se nos presenta tiene su propia subjetividad. Y Mm. cuando nosotros le ponemos el mote, es como cuando en las cárceles o en los campos de concentración se les ponía a los sujetos un número de identificación para deshumanizarlos, para quitarle subjetividad. También nosotros cuando le ponemos al síntoma un mote como tal, le quitamos un proceso subjetivo. Ahora, esto nos da paso al otro tipo de negación que es completamente contraria hasta cierto punto, pero que al final es igual, ¿no? El otro tipo de Sí. negación de la patología es el nihilismo. Ajá. Cuando Hillman habla del nihilismo, sí, habla de esta negación de la patología. Es decir, hay hay corrientes, ¿sí? Específicamente la corriente antipsiquiátrica dentro de las ciencias de la salud mental, ajá, que nos dice que, no, perdón, encumbra una crítica muy férrea frente al concepto de, ¿cómo se llama? De patología mental. Ellos dicen que la patología mental precisamente no es un problema del sujeto, sino que es un problema de la sociedad en donde el sujeto se encuentra. O sea, Sí. dicen, por ejemplo, que o sea, la enfermedad no es, o sea, el hombre enfermo no es el sujeto que frente a una sociedad enferma, enferma, sino que al contrario, es el sujeto que se mantiene impávido frente a una sociedad que es terrible con el hombre. ¿No? Y ahí tenemos nosotros ahí varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a este filósofo, Michel Foucault. Michel Foucault, no quería pronunciar su nombre, ¿verdad? Sí, No, ah, no, es que a mí hombre, también yo quiero mucho a Foucault, pero vamos a tirarle a no, a mí Foucault. también me encanta Foucault, Sí, yo también, yo de pero hecho, a mí me parece maravillosa la crítica que hace Michel Foucault al sistema médico y al sistema psiquiátrico de nuestra cultura moderna. sí, porque Yo lo sigo mucho también, a mí sí, me parece una de las mentes más lúcidas en cuanto a este proceso, pero aquí también le pero vamos a dar varilla. sí, pero la verdad es que también es Y no se cierto. salva de Hillman tampoco. Sí, esto es lo que dice Hillman, no solamente con Michel Foucault, sino con Thomas Szasz, o por ejemplo, yo soy gran Con, admirador de Thomas Szasz, tengo con prácticamente Roland Lane también. Ronald D. Lane, el Yo Dividido, para mí era, antes de conocer a Hillman, era uno de mis libros favoritos. Lo sigue siendo, o sea, lo sigo leyendo de vez en vez. Fíjate que cuando yo era estudiante, uno de los, o sea, a mí me interesaban mucho los procesos ¿cómo se llama?, de estados alterados de conciencia, pero me interesaba sobre todo el elemento perdón, la esquizofrenia como una enfermedad no solamente subjetiva, sino la esquizofrenia como un fenómeno social. Sí, incluso pues, mi tesis de grado de licenciatura fue la esquizofrenia de la sociedad occidental contemporánea. Entonces, era intentar entender los procesos de la construcción postmoderna, ¿sí? A través ¿cómo se llama? De la sintomatología esquizofrénica. Pues obviamente se podía, pues porque todo se puede. Sí, ¿No? sí, En la psicología, si tú das un paso, la realidad te lo confirma. Entonces, sí, pero sí, para completar un poquito lo que estás diciendo en relación a lo que la crítica que hace Gilmana, por ejemplo, a pensadores como Foucault y Thomas Sanz, es decir, que piensan que la patología se genera tanto entre una cuestión, es decir, de una sociedad netamente muy normalizadora y también es muy relacionada también con el poder y la razón. Entonces, es decir, que estos dos aspectos son los que entran a generar la patología en el individuo. Entonces, es decir, están negando la capacidad que tiene la psique en sí misma de patologizar. exactamente, es lo que te comentaba hace rato, John. Lo que hacen Michel Foucault, lo que hacen Thomas Szasz, lo que hace Ronald Delaine, es tomar el proceso patológico y proyectarlo en la sociedad, ¿sí? Es decir, esta sombra que es la patología, la sombra en el sentido de lo junguiano, esta sombra ellos la cambian de lugar solamente. Entonces el chivo expiatorio ya no es el sujeto como lo es en nominalismo,
sino que el chivo expiatorio ahora es la cultura y la sociedad que tienen que ser transformadas y tienen que ser curadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece, o sea, no me parece que esto sea, o sea, su trabajo sea deleznable por esa situación. Es importantísimo. Yo creo que como psicólogos y como psicoterapeutas tenemos que tener en cuenta que el proceso de perdón, el proceso de taxonómico de la psiquiatría es un constructo cultural que se va gestando en procesos políticos y sociales. No es una situación que surja de la nada, pero Hillman tiene mucha razón en esto. Es decir, cuando estos sujetos, cuando estos pensadores llaman patológica a la sociedad o patológica a la cultura, patológica a la economía, lo que están haciendo es otra vez hacer lo mismo que hacen los nominalistas. Es decir, toman la patología y la sacan fuera. No la asumen como un proceso autónomo, sino que se defienden contra la patología. ¿Sí? Sí, Pero ahí ahora, tenemos a Gilles Deleuze también y Félix Guattari en el Antiedipo, que tenemos una economía esquizofrénica. sí, ¿no? Bueno, ahí está un poco más difícil, ¿no? Porque los postmodernos son bien raros de leer. Sí. Pero bueno, pero hay que leerlos también, ¿no? Bueno, en esa misma situación, entonces la negación nihilista llega a la misma situación que la negación nominalista. Lo que hace es precisamente no atender a la patología, ¿sí? Es una forma muy compleja de no atender a la patología. Entonces, con eso tenemos dos de las negaciones. ¿Nos alcanza la última negación, John? ¿Cómo es? Pues a mí me gustaría arrancar esa, pues echémosla, echémosla, Sí, hágale. para avanzar, ¿no? Porque también Porque es que esa da mucha tela para cortar. da mucha tela para cortar. Y yo creo que la vamos a estar tocando continuamente. Sí, Ya la pero hemos tocado. Ya la hemos tocado y la vamos a seguir tocando, ¿no? O sea, va a estar bien toqueteada este tema. La trascendencia. La otra forma de escaparnos de la patología son las soluciones trascendentales. Ajá. Y cuando hablamos de soluciones trascendentales, estamos hablando de esa necesidad de la propia psicología de buscar lo mejor de cada persona y buscar lo mejor de cada proceso patológico. Ajá. O sea, si yo tengo depresión es porque estoy preparado para emerger a través de la depresión y poder surgir como un sujeto el ave nuevo. fénix. Ajá, como el ave, como decía un presidente, como el gato Félix, ¿no? No, es decir, sí, exactamente como, o sea, que mi patología me va a transformar, me va a convertir en alguien mejor, que me voy a parar sobre mis patologías y voy a crecer como sujeto, voy a expandir mi conciencia, voy a tener imagínate, Voy ¿cómo a se tener llama? una, voy a ser más lúcido, voy a ser capaz de devorarme el mundo, voy a ser capaz de seguir adelante con los proyectos y las dificultades que me tiene la vida. Exactamente. Es sarcasmo, pero es una forma de decir de cómo entonces se vuelve en un discurso rimbombante positivista en relación a lo que es en la patología en sí misma. Y Es además, decir, capitalista, ¿no? Porque sí, son que valores, más valores sí, puramente más lo de. critica, que más lo criticaba, por ejemplo, el psicoanálisis y el psicoanálisis, no voy a mencionar la otra, el psicoanálisis y el conductismo era porque el psicoanálisis estaba muy centrado en la patología, entonces que su psicología se quería concentrar entonces en lo positivo, en lo bueno, pues es que uno tiene gracia. Y Pues, desde o ahí sea, es decir, claro, porque es que se centra entonces en el desarrollo del sujeto, entonces en la autorrealización, en que tú puedes ser mejor, en el que tú puedes ir más allá, explotar tus capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. El humanismo es un coaching llevado a nivel Dios, por una forma, es decir, que tiene un discurso muchísimo más estructurado, pero que eso es una forma como tal también de negar la patología, porque como dice Hillman, entonces los humanistas condimenten la patología por allá
debajo de la alfombra y siguen por allá entonces centrándose en los procesos. Entonces, venga, no nos centremos en la patología, centrémonos en todo lo bueno que usted tiene. O si se centran en la patología, se centran en la función de trascenderla, de mejorarla, de curarla o de sacarle supuestamente lo mejor que tiene la patología y dejar el resto a un lado. Y por ejemplo, de la psicología humanista, ¿no? En este sentido, o sea, lo que construyen Rogers, Maslow, por ejemplo, en ese sentido es una psicología centrada únicamente en la parte positiva del sujeto, en lo más bonito, en el alma bella del sujeto. Pero ya hemos dicho nosotros, el alma no es bella, el alma es terrible, el alma es oscura y bastante cruel. Entonces, en este punto, cuando nosotros nos centramos solamente en las potencialidades de la persona, estamos dejando atrás toda la mitología sombría del sujeto. Y la sombra, digamos, va a tener que emerger en algún momento y de alguna forma. Esto, por ejemplo, lo hereda también la psicología transpersonal. La psicología transpersonal por ejemplo, tiene en Maslow a uno de sus padres fundadores, ¿sí? este, eh, Estudia, por ejemplo, estos estados alterados de la conciencia como procesos de crecimiento y de trascendencia personal, de expansión de la conciencia. Ese término, John, el término de expansión de la conciencia, que es tan buscado dentro de la transpersonalidad, ¿sí? Es un término que nos da buena pauta acerca de cuál es el elemento inconsciente, ¿sí? Ahí en el proceso de la búsqueda personal. El sujeto que va a buscar, digamos, experiencias que le ayuden a trascender y a expandir su conciencia, tendría que preguntarse qué va a expandir realmente, ¿sí? Y en ese proceso, eso que llama conciencia, parece ser que no solamente, no es la conciencia como un proceso, perdón, como un proceso autónomo y fuera del sujeto, sino que es aquello que está en el sujeto, es decir, el ego. El sujeto, la persona que va a expandir su conciencia, ¿sí? No tiene en cuenta, por ejemplo, que realmente, ¿sí? La conciencia no se expande, la conciencia se achica, ¿sí? La co- de- Christian Bobin, por ejemplo, tiene un libro que se llama eh, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Es algo como el pequeñísimo, como el bajísimo. No recuerdo bien la idea. Perdón, se me fue el nombre. Y es que además, como está en francés, no recuerdo cuál es la traducción exacta. Pero bueno, el punto es este. Para él, él estudia en ese punto, por ejemplo, la doctrina de Francisco de Asís. Y cuando, cuando Francisco de Asís tiene contacto, por ejemplo, con lo divino, con la presencia de Dios, para él la presencia de Dios no es el Altísimo, o sea, no es lo que está más allá y elevado de, sino la presencia de Dios es lo que está aquí en este mundo con nosotros, es el bajísimo, es lo más pequeño, es lo más insignificante. Dios no está en las grandes cosas, Dios está en lo pequeño. La conciencia expandida, John, la verdadera conciencia expandida, no está en las situaciones trascendentales, Sí. está en las ciénagas, está en los manicomios, está en los lugares, en los tuburios, está en lo oscuro de la mente humana, está en lo peor de la sociedad. Ahí está la conciencia realmente y ahí es donde logra la expansión, Sí, achicándose, volviéndose cada vez más ella misma y lo que entiendo. es. Sí, eso es lo que en el texto Picos y Valles Gilman entonces dice, nos desembocamos en una espiritualidad por allá consagrada, iluminados, todos poderosos, todos capaces, todos fuertes, pero se desatiende al valle como tal, es decir, se desatiende al alma, porque entonces buscamos entonces este trascendentalismo o esta búsqueda de LSD, de ayahuascas para curar la depresión, que me saquen de la ansiedad, expandir mi conciencia en relación a la crisis, pero que en realidad la psicología transpersonal no se está dando cuenta que supuestamente donde está haciendo alma, está negando esa al alma.
está negando el proceso patologizador de la psique por medio de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de la crisis que nos devienen, de las morbidades que se nos aparecen, que es la pérdida de toda esperanza, de toda compasión, de todo lugar, porque en ese lugar nos pone el alma, en esa situación tan límite nos pone que, como dice Gilman, puede ser hasta incluso destructora, pero es decir, donde la imagen y el proceso en sí mismo se vuelve destructor sobre el mismo también y que también nos puede destruir, pero a nivel lógico. Lógico para que no haya nada por ahí a malinterpretarme. Y que también, entonces, el problema de estas terapias humanistas y también de la psicología transpersonal y también de la psicología junguiana, que uno los ve que también caen en eso, entonces se vuelven en un vuelven al inconsciente el Dios todopoderoso, el Dios sabelo todo. Entonces también lo santifican, también le dan como ese lugar espiritual de trascendencia, pero que no es otro error no más que desatender la patología, desatender aquello que se nos impone psicológicamente y que hay que atender. El trascendentalismo que buscan estos humanistas es precisamente eso. Entonces, atendemos lo bueno y que no tenemos derecho entonces, es decir, a lo malo. Entonces, es decir, ese no es su trabajo, pero precisamente el trabajo de la psicología, es decir, el logos del alma, es decir, ahí donde está la enfermedad, es decir, ahí donde está la patología, es el alma la cual hay que atender, a la cual hay que cuidar, a la cual hay que dar esa posibilidad de que ella tome conciencia sobre sí misma porque si no, entonces estaríamos cayendo entonces en reduccionismos y en positivismos en los que cae muchas veces la psicología positiva y el mismo humanismo, que también hay clave de cabeza, incluso ir a la terapia Gestalt también. La terapia Gestalt entonces repotencia entonces tu yo, tu potencial humano, cierra entonces la Gestalt y continúan adelante, pero entonces, y la patología, lo decía Peirce, que la terapia Gestalt es lo suficientemente buena que sería una pérdida de tiempo dedicárselo a los enfermos. Más o menos así es la frase y lo estoy parafraseando. Entonces eso también, entonces, ojo, que eso también es de mucho cuidado también porque, como está mencionando Alejo, es hacer de que la imagen vuelva sobre sí misma, que la imagen se interiorice a sí misma y pueda dar nuevamente lugar a otra imagen más allá de lo que el ego tenga que decir o hacer, que su función es acompañar. Entonces, por ejemplo, es que ya voy a decir, es que Gilman dice entonces que, por ejemplo, que uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la experiencia cumbre de Abraham Maslow, entonces llegar a esa experiencia cumbre de éxtasis máximo, él decía, lo tiene el cleptómano, lo tiene el pirómano, lo tiene quien va a ir, digamos, ay, ¿cómo es que él menciona? Bueno, yo me voy a inventar otro aquí, es decir, el que tiene entonces esa capacidad entonces de vivir... no, lo voy a dejar en esas dos para no decir una estupidez. Entonces, es decir, o sea, que en estas experiencias, en estas personas, en esas tendencias patologizantes, también hay una experiencia cumbre, también hay un éxtasis. Por ejemplo, el sadomasoquista tiene una experiencia cumbre al maltratar al otro también, o al que también tiene placer por medio del dolor. Eso también son experiencias cumbres. Entonces, no necesariamente la experiencia cumbre, nos dice Gilman, sea en lo positivo, en lo espiritual o en lo trascendente, también se da en lo patológico. Así es, ¿no? Y muchos, por ejemplo, eh, eh, validan su propia, o sea, validan este proceso de trascendencia a través de su propia experiencia cumbre, ¿no? Cuando la experiencia cumbre, como tú bien dices, no es una cuestión realmente de trascendencia o de ganancia espiritual, sino es simplemente es un proceso a través del cual sí sentimos de una manera y vemos sí, cosas de una manera muy, muy, muy potentes, ¿no? Pero esto lo hace desde el que va a tomar, ¿cómo se llama? Un viaje con peyote, ¿sí? Desde el que va a vivir un ritual con enteógenos hasta el asesino que mata a, ¿cómo se llama? Hasta el asesino serial que mata a sus víctimas, ¿sí? De manera terrible, obtiene esa experiencia cumbre también. Entonces, no es un buen diagnóstico, no es una buena norma como para decir que eso realmente es un contacto divino. El contacto divino también lo tenían, por ejemplo,
Los antiguos guerreros cuando en la guerra mataban, ¿no? Lo tenían cuando eran sacrificados, lo tenían Eso. cuando eran destrozados por una situación particular. Esta Ay, experiencia, eso mismo lo sienten los kamikazes o aquellas personas que se inmolan. exactamente. Entonces, no nos dice nada del sujeto realmente, Sí, nos dice más bien que hay una sensación extrema, ¿sí? Que se está sintiendo, que se está construyendo a través de imágenes particulares, y ya nosotros posteriormente le damos el sentido de espiritual, pero pues de espiritual realmente no tiene nada. sí. Y ahí, y ahí, y ahí está lo otro, por ejemplo, el último punto es el orientalismo, ¿sí? El orientalismo en nuestro propio quehacer psicológico es un orientalismo ya occidentalizado, un orientalismo que está adaptado a las propias necesidades y constructos occidentales que vivimos cotidianamente. Está despojado de la sombra de la cultura y la mitología orientales, ¿sí? Ya no hay los niveles del infierno con los que vienen aparejados, por ejemplo, las prácticas budistas, las prácticas, ¿cómo se llama? De meditación, del yoga y todo Hinduistas. eso. O sea, no es eso. O sea, el yogi, el yogi en El la cultura, asceta. sí, los ascetas, o sea, o sea, no iban al gimnasio de su cuadra a tener, ¿cómo se llama? Grandes experiencias. O sea, era un proceso de ser, y esto lo repito otra vez, era un proceso de ser atrapados, ¿sí? No lo elegían, eran atrapados en esa situación. Ya en el punto en donde nosotros vamos a buscar este contacto con lo espiritual, ¿sí? En nuestra propia forma de la búsqueda, afirmamos la pérdida y afirmamos que no podemos encontrarlo más. Bueno, Muy bien, vamos a... es algo que nos atrapó y nos extendimos mucho. Bueno, no, a todas las personas que participaron, que estuvieron ahí, muchísimas gracias. Recuerden que durante toda la semana el Instituto Leusis tiene diferentes actividades. Recuerde que mañana miércoles Roberto tiene los grupos de estudio en la mañana y en la noche. Yo los días jueves a las 7 de la noche tengo Yuna aplicado a la vida cotidiana. En los días sábados tenemos entonces entrevistas con grandes representantes de la psicología junguiana y también post-junguiana y también otros representantes de otras corrientes que tienen un gran saber también. Y bueno, y los invito entonces para que sigan ahí siguiendo a la página, que todo el tiempo estamos publicando cositas de interés para que entonces no se pierdan estos comentarios y estos videos. A todas las personas, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días para continuar con este tema de patologizar. cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.